Muy bien, ya terminé de soldar aquí lo que es la columna de dirección. Acá le tuve que agregar como una chavetita, le coloqué por aquí un tornillo pasante al... A ver, permiso. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a estar continuando con el proyecto del karting. Si vieron el video anterior de este proyecto habrán visto que ya pude darle arranque al motor, así que sabemos que está funcionando bien. Lo que quiero continuar haciendo en este video es seguir trabajando sobre el chasis. Con eso me refiero a, bueno, tratar de poder ubicar, ¿sí?, los soportes para la butaca en el chasis, soporte para el motor, así ya podemos fijar el motor al chasis. Y bueno, también hacerle la columna de dirección. Estuve pensando más o menos ya un poco cómo lo voy a estar haciendo. Voy a arrancar con los soportes para el motor y la butaca. Muy bien, ahí ya presenté el motor y la butaca. Esta va a ser la posición final de ambos componentes. Así que bueno, ahora voy a pasar a fabricar los soportes. El motor este lleva 4 tornillos acá abajo. Así que acá va a ser una planchuela que la vamos a soldar a los tubos. Y después habrá que soldarle también, creo yo, unos cañitos, acá unos soportes, poder fijarlos con estos agujeros roscados que tiene aquí el motor. Así que bueno, vamos a comenzar por eso y después pasamos por la butaca. She take it low, she fine as hell, she bout to go. She doing a thing out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the color haze, the spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
man, she got the wish maker, take the wish maker, pop, 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 pop. Praying for us, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch in a fantasy. It's plain to see just how it be. Her and me, backstroking, sweat soaking, all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Bueno, ya terminé de soldar el soporte para el motor. Le terminé haciendo bien toditas las costuras. Bueno, aquí abajo tuve que hacerle toda la costura aquí a este caño del chasis, porque una vez que yo colocase esta pieza no iba a poder soldar acá para terminar de soldar toda la costura. Lo hice con estas correderas, cosa de poder tensar la cadena y que quede a la tensión justa, ¿no? Tiene aquí para correr y aquí también. Aquí abajo también ya le hice la costura completa, ¿sí? Y bueno, le termino pasando siempre por ahí el disco flat porque no me convence mucho cómo queda mi soldadura. Y también ya fijé los soportes para la butaca, ¿sí? Estos son los que van en el respaldo, y aquí abajo también soldamos todo por abajo, como vieron. Y bueno, terminé pasándole también un poco el disco flap para emprolijar un poco. Así que esto ya está. Voy a volver a colocar la butaca porque lo que tengo que hacer ahora es diseñar el soporte para la columna de dirección, así que vamos con eso. Y para fabricar voy a estar utilizando este tubo al cual le voy a soldar este tornillo en el extremo inferior. Así pasa este rodamiento, que es el que va en la base de la columna, ¿no? Y lo podemos apretar con una tuerca y de esa manera la columna va a girar libremente respecto de la pista interna de este rodamiento. Y para la parte superior voy a estar soldándole esta tuerca. Esta es la tuerca que ajustaba la rueda de auxilio del Fiat 147. La voy a estar soldando aquí y la vamos a gastar para darle el diámetro que entra lo más justo posible. Bueno, después va segurito, ¿no? Pero la idea es llevar el diámetro de esta tuerca al mismo que el del rodamiento. Entonces después yo puedo fabricar la masa y apretar la masa a la columna mediante un tornillo. Para fabricar la masa lo que voy a hacer es aquí una arandela con este pedazo de chapa. Le vamos a soldar un pedazo de este caño, o sea, calculo que unos 4 o 3 centímetros acá. Y en la parte inferior irá esta tapita, de manera de que pueda ser desmontable tanto el volante de la masa y la masa de la columna. Y bueno, después vamos a ver cómo hago para fijar la columna aquí al chasis. Vamos a arrancar primero con esto y después seguimos.
Muy bien, ya terminé de instalar todo el sistema de dirección, o sea, la columna con las varillas. Así es como quedó. Aquí le soldé unos cañitos estructurales de 10 por 10 milímetros. Bueno, esto está punteado, hay que terminar de arreglar toda la soldadura. Aquí hicimos la base para poner el porta rodamiento. Aquí está el rodamiento con sus dos bulones. Luego tenemos aquí la planchuelita que está encargada de transmitirnos el movimiento de la columna a las varillas y darle la dirección al karting. Como vieron, para fijarla, bueno, le puse un cañito con unas planchuelitas. Aquí lo apretamos bien con dos tornillos y bueno, además puse un tornillo pasante que atraviesa la varilla de la columna de dirección para que no haya deslizamiento entre esta planchuela y la columna. Luego, para la base superior, bueno, hicimos una planchuela con 4 agujeros, los cuales hice pasar aquí estos tubos y en los otros fijamos el porta rodamiento, ¿no es cierto? Bueno, y para poder ensamblar todo esto es que lo hice todo completamente desmontable, por eso es que esto aquí se puede separar, como así también la masa de la columna. Vieron que le terminé agregando aquí como una chaveta, ¿sí? Le soldé este pedacito de chapa a la masa del volante, luego rectifiqué bien la soldadura con una lima y luego le hice también las ranuras aquí a este extremo de la columna. Entonces de esa manera tampoco desliza la masa respecto de la columna. Por más que yo apriete bien aquí este tornillo con la pistola neumática, por las dudas le agregué eso ahí. Y bueno, como verán, también dejé este pedazo del tubo, ¿no? Porque bueno, como recuerdan, yo quiero instalarle el tablero al karting. Entonces, como no sé bien todavía cómo voy a hacer el soporte, decidí dejar estos pedacitos de caño. Así después veo si los utilizo para agregar el soporte para fijar el tablero al karting. Como vieron también, ya está puesta la butaca con sus dos soportes. Tiene 4 tornillos abajo, 2 a los laterales. Y el motor también. El motor, bueno, ya vieron también. Ya está todo fijado con sus 6 tornillos. Esta va a ser la posición final. Así es como se ve el karting. Entonces, bueno, les sigo diciendo, está todo punteado nomás todavía. Hace falta soldarlo completo. Pero ya estoy, casi que lo termino. Estoy re emocionado. Encima, cuanto más armado lo veo, más me emociona y más quiero seguir avanzando. Así que lo próximo que me queda hacer es acoplar la corona al eje trasero, como así también el disco de freno. Eso lo voy a dejar para otro video. Este lo voy a terminar por aquí, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme su like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal si están viendo mis videos y aún no están suscritos. Y nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.